para que por todos hagamos una experiencia para el hombre libre. A los puros, a los obedientes, los regenera y los reforma. A los que quieren hacer negocio, a los que quieren o no se dan a la tarea de desintegrar el yo de mando, esos yoes mitómanos, esos yoes pendencieros, los destruye, porque una persona llena de energía y sin hacer un cambio radical en su comportamiento físico, espiritual, mental y anímico, indiscutiblemente lo destruye. Pues bueno, me quiero referir al quinto misterio del primer mandamiento. Los mandamientos de la ley de Dios son 10, como lo sabemos, pero cada mandamiento tiene 10 misterios. Fuera de eso hay los misterios de los 13 alones y hay las 33 joyas del dragón amarillo. Indica que estamos nosotros como, si comparamos la enseñanza dada y la que nos falta por dar, como cuando uno atraviesa el Amazonas, pero nos falta atravesar el océano. Hemos atravesado gran parte, pero en comparación a lo que nos falta, escasamente hemos hecho una décima parte, o hemos recibido una décima parte del Señor. La enseñanza crística, nadie se puede dar el lujo de decir yo ni lo primero, ni nadie llegará a decir yo ni lo último, porque eso es infinito. Así como dijo Bucanelli, me temo haber hablado demasiado, porque el pueblo gnóstico se va acostumbrando a lo nuevo y cree que lo viejo ya es obsoleto. Me quiero referir a las primeras enseñanzas del maestro cuando nos decían que había que hacer un cambio y que eran 3 factores la revolución de la revolución de la conciencia. Siempre hay tendencia a uno teorizar la gnosis y a buscar algo nuevo. Quizás a ver si algún día nos dicen que sin morir podemos entrar al cielo, pero no es posible. Solo se le está entregando a la humanidad todo un conocimiento para que haya un gran enriquecimiento de nuestro intelecto y por ello ir llevando a la comprensión todo aquello, ya que nos proyectamos a un éxodo, ya que nos proyectamos a continuar primero con la misericordia y la gracia de Dios, a continuar teniendo nuevos cuerpos físicos para seguir la obra. De ahí es que para nosotros los escritores de la humanidad es muy triste, es muy doloroso ver a hermanos gnósticos por ahí enredados en el espiritismo, científicos, en el espiritismo disfrazados, donde llega una larva de aquellas y les dándosela de maestros y hasta les ordenan que cambien de esposos, que no hagan rituales, que no hagan esta práctica, que se sigan a lo que ellos les enseñan. Qué triste es eso. Cambiar al Cristo, cambiar esa primogenitura por un plato de lentejas. Se concretarán esos maestros a enseñarle a estos pobres equivocados a que desintegren el ego. Pues no, porque los desintegrarían a ellos. Ojo al sol, hermanos, que estamos en la época en que vendrán falsos profetas y aún a los escogidos engañarán. Me quiero referir a la comprensión. ¿Qué es la comprensión? Es algo que debe
que deambula de mente en mente. En una ocasión el hermano Gamaliel, un instructor, sacerdote instructor del Lumen de Lumine, allá dan unos temas todos los miércoles, y le dio a él por hablar del concepto. Y todos los días yo oía a las personas hablando del concepto, hasta que una noche asistí a la reunión y me sentí incómodo, porque hablar del concepto como principio gnóstico es relativo de todo punto. El concepto es algo que lo necesitamos, es indispensable para adquirir comprensión, pero nunca el concepto y comprensión. Y lo está haciendo el instructor de la talla de Gamaliel. Yo sé que no es porque sea el yerno, porque sea el esposo de una hija, o porque sea mi gran amigo, como lo han dicho, por ejemplo, en Venezuela, algunas personas disidentes de nosotros, que yo tengo en la Dirección Nacional a toda la familia, porque Juan Capazo, el vicario, pues es un yerno, ya que Dani pues, es una hija que ya reconoce, que ella me reconoce como papá. Gamaliel, un yerno. Moisés Márquez, pues un hermano de toda mi confianza, un gran amigo. Eugenio Contreras, obispo de enseñanza, pues un gran amigo que leía la primera caravana. Pero todo aquello no es hijo de la casualidad. Eran personas que por una u otra razón de tipo interno tenían que estar aquí al lumen y desde luego al pedir. Eso es lo que no entienden las personas. Han comentado algunos que yo presento bien a Dios por ahí porque que lo voy a dejar, le voy a heredar el patriarcado. No es así. Si se lo gana por sus propios méritos, algún día la gloria blanca le dará. Pero eso no se hereda, eso se gana. Y son desideratos de Dios. Son hermanos que tienen grandes valores, claro. Pero así mismo estamos viendo florecer un pueblo. Pero ¿qué es la comprensión? Gamaliel, ¿cómo me define la comprensión? Sonido, acción. Sí, el maestro Samael define la comprensión como la reflexión evidente del ser, nada más. Si lo dijo el maestro, póngale serio. Hermano, digo así. Corrección una sílaba, pero de todas maneras no era así. Gamaliel es que acá adelantico porque él no le perdona una a uno. Me ha tratado de muñeco como 10 veces en la conferencia. Entonces ha llegado mi turno ahora. La comprensión, primer mandamiento de la bendita Madre del Kundalini, increíble, primer mandamiento de la ley de Dios. Antes que nosotros querer amar a Dios sobre todas las cosas, tenemos que tener comprensión de Dios. Una ocasión yo dije que había que comprender a Dios, igual digo, eso sí yo no lo repito. Una ocasión
calle por ahí en una hacienda y había una muchachita de 10 y 12 años y yo estaba también chiquito, pero más grande, o a lo menos no más grande, más viejito. Y entonces cantábamos, hacíamos coro y había una muchachita que se llamaba Isabel. Yo le decía, bueno, vamos a cantar esta, allá en el rancho grande, allá donde vive una ranchera, una cosa. Cuando yo le decía, te voy a hacer tus canciones, le decía, no, eso sí no lo digo yo. Bueno, entonces el cuántico, eso sí no lo repito, porque para comprender a Dios, si uno no comprende a Dios, si no comprende a Dios, no se puede integrar con él. Porque nosotros, si analizamos el mundo, la humanidad, no hemos comprendido a Dios. Hay que entenderlo, comprenderlo. El día que uno comprende a Dios, se da cuenta el contenido de los mandamientos que da. Si uno no comprende a Dios, tal como Él se expresa, vamos a creer que cuando estamos sufriendo, Él nos está castigando. Vamos a pensar que Dios castiga a unos y premia a otros, porque le parece así. Hay que comprender que hay premios por dharma y hay premios por karma. El que tiene lo suficiente para comer, para tener una vida justa, para vestir, está siendo premiado. El que tiene de sobra en cantidad está siendo prácticamente castigado. ¿Qué harán aquellos señores que tienen y tienen y tienen y tienen de que es el Dharma? ¿Han creído usted que es el Dharma? ¿Usted cree que una persona que tiene edificios, carros, tiene empresas, tiene aviones, tiene todo eso y tiene $1.000 millones en el banco de su precio? ¿Usted cree que una persona de eso usted le llega con un mensaje de regeneración y le pone cuidado? Pues ¿dónde van a poner cuidado? Porque ellos tienen lo que creen que es Dios, mucho dinero y muchos poderes. Entonces, ¿cuántas veces uno ve a una persona sufriendo hasta una enfermedad por Dharma? ¿Acaso a uno no le canjean en ocasiones grandes karmas que tiene que pagar por una enfermedad? Esa enfermedad lo paga con un cuerpo mortal para que se salve lo inmortal que es el alma. No es así de verdad. Entonces, ¿qué es la comprensión del quinto misterio del primer mandamiento? ¿Cuál es el quinto entre todos? La ley. ¿Y por qué tiene que ser la ley la que ejerce un poder sobre la comprensión de nosotros? Porque amor es ley. Amor es Dios y es ley. ¿Y entendido? Quiere decir que Dios es justicia. No podemos llegar nosotros a Dios siendo injustos, porque el quinto misterio del primer mandamiento no lo permite. Puede ser que nosotros amemos mucho a Dios en las buenas y dudemos de Él en las malas. Entonces, el quinto misterio del primer mandamiento no nos avala eso.
¿Ven lo lejos que estamos de la realidad? ¿Qué opina Gonzalo? Juan, concepto. Verdad, claro. Porque eso no puede ser un concepto siempre que lo estamos viviendo con la escuadra y el compás, con lo cual Dios mide la distancia y los valores. La distancia la mide la escuadra y los valores la mide el compás. En cuanto a ustedes académicos tienen en las manos para medir allí unas cosas y tienen nada menos que la medida con que Dios mide todos los universos, las galaxias, todo lo que ha salido desde la luz para nosotros poder definir la comprensión tenemos que tener dos aspectos definidos: un intelecto superior y una emoción superior. El intelecto superior tiene 7 aspectos que lo tiene que avalar como principios externos para que sea un intelecto superior avalado por la ley que organiza. Y si no, no es un intelecto superior. Primer aspecto del intelecto superior. Lo primero que uno tiene que tener como intelecto superior dejar de ser un simple pensador. Todo pensador no es más que una persona que expresa sentimientos egoicos, porque una cosa es ser uno, es decir, una cosa es un pensamiento y otra cosa es el que piensa. Ya lo saben ustedes. Primero tenemos que dejar de ser pensadores. Segundo, tenemos que ser profundamente analíticos. Es decir, la persona que piensa y no analiza nunca va a dejar de ser el mismo pensador, porque todo pensamiento que se estudia no se repite igual. ¿Sabían ustedes? Eso es como lo que usted dice, nunca un virus se repite con la misma característica, porque ya el cuerpo tiene anticuerpos para ese tipo de virus. Todo pensamiento que nosotros analicemos, el yo que lo originó tendrá que buscar otra didáctica, porque ya lo descubrieron. Esto nos quiere decir que para nosotros dejar de ser pensadores, sin haber desintegrado el ego, tenemos que ser profundamente analíticos. Y si no, el mismo Dios sigue pensando igual. Y así nunca nosotros vamos a poder concretar a la desintegración de determinado yo, porque estamos repitiendo las mismas cosas cada día. Juan, dígame algo sobre eso. Claro. Si no lo hacemos así, el ego sigue siendo el mismo individuo intruso que a toda hora y a todo momento nos está interviniendo
que es sumamente fundamental en esto. Todo pensamiento se debe de tratar de someter al análisis con cuál procedida. Hay veces que un yo lujurioso mira a una dama y se enamora del pelo. No la tiene que ver el pelo, por otra cosa. Pero resulta que detrás del que está enamorado del pelo está el otro que la quiere apreciar en todo. Y el fruto es una carita. Entonces, tiene el pelo muy lindo, la dama tiene el pelo muy lindo, sí. Pero ojo, si de pronto el otro yo dice que el vestido también es que la parte. Otro yo dice y el zapato que carga, nada tiene que ver un zapato con la parte sexual, pero lo lleva para allá. ¿Entienden? Si nosotros verdaderamente vamos a dedicar nuestro tiempo a despertar, permítanme, me siento un poquito yo sentado no hago sino cuando pueda almorzar, pero como esto se prolonga bastante, ¿qué horas? Eso indica que vamos a tener que dejar la mitad bastante. Cuarto aspecto del intelecto superior. La persona en el diario vivir debe de, por una u otra razón, buscar los motivos que lo inspiren. Una persona que no busca inspirarse es un aburrido, es una persona amargado, es una persona que por joven que esté, no me vengan a decir que un joven no vive amargado, y para disipar esa tristeza y ese estado de amargura, busca la televisión, busca el fútbol, y la juventud, perdónenme, pero la juventud vive más amargada que los viejos. Algunos dirán, eso sí es falso, se lo podría demostrar con hechos, porque yo he estudiado eso. Pongamos un adulto de 50 años, encerrado en una pieza, y ponga un joven de 20 años a ver cuál se aburre más. ¿Quién me apoya la idea? Es cierto, te das cuenta cuánto hay que estudiar la vida. El joven busca la televisión, cambia ese canal, cambia el otro, cambia el otro. Si hay 150 canales, 150 programas se quiere ver. El viejo no. Ve uno el viejo. Tranquilo. No noqueó. Te das cuenta. Jóvenes, tenemos que inspirarnos más para desprendernos más de la televisión, del fútbol. No es que el fútbol sea malo, pero da tristeza, da dolor. Como un partido de fútbol lo convierten en un campo de batalla, porque perdió o ganó fulano. ¿Cómo llega un pobre tonto? Mire, ¿qué noche prendieron el televisor? Y había un muchacho que no tiene voz ni para llamar las vacas, cantando, y decía, bueno, todos con la mano arriba y todo, parecen autómatas, todo el mundo dejándose dirigir de un bobo que no tiene estilo ni para ir al baño. Ahora sí, uno tiene que ser un inspirador.
mirada en la vida, y pónganle ustedes cuidado. Aquellos hombres, tipo Bolívar y otros tantos de la independencia, entraban a los pueblos y las mujeres lo veían así, que la mujer, aunque ustedes no lo hayan sabido, a la mujer le gusta el hombre que es macho, que muestra un linaje de macho, de eso que el hombre tiene que tener. O díganme que no es así. Pero un mariposo con el pelo por aquí y andando así, ¿usted cree? Lo sigue una muchacha pues drogadita, así con zarcillos y miles de vainas. ¿Usted cree que eso le gusta a una mujer seria? No le gusta. Ustedes creen, mujeres, que a los hombres, y me incluyo dentro de esos jóvenes de 20 años, nos gusta una mujer que se peluquea, que se pinta ojeras, como decir que una pista tiro poner, que se hacen mil cosas para aparentar que eso no es bonito, o se pone una minifalda, claro, a la silla se está gustando desde las piernas, de un vestido decente, una cabellera bonita, que se haga un arreglito decente, eso le gusta a cualquier hombre. Es como con la música vieja. No me van a decir que a la juventud no les gusta, pero les da pena compararse con los viejos. ¿Por qué bonita la música vieja? Por la inspiración que tiene la letra, mano. Que eran poetas los que le escribían al amor, a lo lindo, a lo bello que es la mujer. Ahorita no. Escriben y repiten la misma palabra 50 veces, dice la canción, a bailar y brincar como micos en el monte. Pero si vemos a un joven poeta de 20 años, pero que compone con la inspiración del alma, seguro que nosotros los adultos lo quieren. Le echamos todavía los 5 pesos, 200 pesos a la rocola por cantar ese joven. Pero es que ya no tiene ese valor místico, ese valor humano, la canción que no lo tiene. Eso es así. Pero si uno se inspira en la naturaleza, yo veía el perdón en mi casa, si yo no puedo eso. Un día, cualquiera de estos, yo salí por allá, salíamos con una muchacha. Llegamos a un sitio que es encantador, bonito. Entonces en el lado de ahí, en el templo de Venezuela. Yo a unas 3 muchachas, que no sé los nombres curiosos, que están por ahí cuando empecé como la película esa de la Cenicienta, cuando el pez hacía así porque veía al príncipe bailando con la rueda. Yo me hacía así, y ahora sí, ¿verdad? Que el tucutuco empezó a... Unos muchachitos, chiquiticos así pues de 15 centímetros, se nos subían aquí y se deslizaban por la cabellera así. ¿Y por qué se subían y por qué se deslizaban como los... Me estaba acordando viendo aquel tobogancito que había allá. Se deslizaban así y hacían en la cara así. Usted cree que un muchachito de esos se enamora por ahí de la pintura, se enamora de la belleza natural que esas mujeres tienen. Y había de ellas una mujer casada. Y cuando ella piensa, qué triste, qué dolor ver cómo el ser humano se le retuvo a esa madre que tiene criaturas para que le admiren la belleza al rey de la creación que es el ser humano, el hombre. Se pintan el pelo, se hacen mil cosas.
reinas. Pero tenemos que inspirarnos en lo que ella nos brinda, en un campo abierto, en un bosque, en el mar, en los arroyos, en un atardecer, en un amanecer. Como cuando hay una sequía se reúnen todas esas nubes y nos traen agua, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas tan lindas. Cuarto misterio del intelecto superior. Quinto misterio, o quinto aspecto sería, no misterio, de un intelecto superior. La buena lectura. Al intelecto hay que ejercitarlo. Al intelecto no hay que dejarlo que se vuelva un lerdo. Hay que ponerlo en actividad y si no, entra en una pereza mental que también degenera. Una buena lectura, la Santa Biblia, la Pistisofía, libros que instruyen, que inspiran, podría ser. Libros de poesía, donde el poeta le canta la vida a la mujer, a Dios. Las buenas lecturas, las buenas películas, porque la televisión es maravillosa. Una película de Walt Lane, por ejemplo, todo eso que instruye tanto. Pero pónganse a ver novelas para que vean la idiotez que se va a formar en el intelecto. Sexto aspecto del intelecto superior. Nunca la piense usted, yo le decía a Juan, que la persona que recorre todo el mundo, que aprende, dice, bueno, se dice que el que recorre por tantos países se hace culto, una cultura, adquiere una cultura, pero hace más una persona que no viaje tanto, que escasamente conozca algunas partes de su país en que vive, pero que cuando tiene conversaciones las tiene con personas que sepan más que él. Con aquella persona que no vive hablando solo de mujeres, de películas, de peleas, de cosas ambiguas y generadas, sino que habla de la sabiduría, habla de la ciencia de Valverde, repitiendo muchas veces. Uno habla con el artesano y siempre él le habla de la vida. Y entonces uno se contagia, ve la vida como tan importante. Acuérdense, el día que ustedes consigan un compañero que sepa más que usted. Yo escribo por ahí en uno de mis tantas cositas que escribo. Cuando hablas con un necio, cállate. Cuando hablas con un sabio, escucha y aprende. Cuando el necio está hablando, no lo callar. Porque si le responden, se alarga la conversación y uno, en una u otra forma, o le acepta la conversación o le censura. Y las dos cosas son parte de la ignorancia. Censurarle lo que un necio está diciendo y caer en la necedad. Aceptarle lo que el necio habla es caer en la idiotez. Es mejor cometerse con eso. Y sexto aspecto del intelecto superior, que indispensable lo necesita, saber elegir lo que
Uno tiene que pensar. Yo me recuerdo una noche que el maestro Samael nos decía, yo comparto con ustedes aquella época en que me debatía con el ego, ¿de acuerdo? Y yo les digo hoy día, ante Cristo, yo comparto aquella época en que yo me debatía con los pensamientos. Hoy día yo no soy un pensador, pero necesito pensar, porque a la mente hay que ponerle oficio. Pero ¿qué hago yo para ponerle a pensar, para pensar qué pensamiento se dijo? Un pensamiento que sea constructivo, que me lleve a comprender, a llevar a mi estado de comprensión algo que debo hacer en beneficio de alguien o en beneficio. En esa forma, queridos hermanos, estaríamos nosotros con un principio fundamental de lo que es la comprensión, un intelecto superior, un intelecto exaltado que le va a servir de instrumento al ser. Dígame también de esto, porque empezamos con el resto. El intelecto es cómo será de grandioso y cómo será de importante para nosotros el intelecto, que es lo único que tenemos que nos diferencia del animal. Es decir, lo que Dios le quiso dar a ese ser que lo puso en la tierra como rey, le dio la corona. Por eso la corona es lo que está en la cabeza. Pero el intelecto, la corona no es para que le saque sangre, sino para que lo enriquezca y lo convierta en un sabio. Yo por tres cosas. Porque el siendo rey se creyó Dios. Porque no quiso que tener dirigidos y esclavos. Y una cosa es dirigir y otra cosa es tener esclavos. Una cosa es tener uno quien le barre la casa y otra cosa es verlo como esclavo. Claro, haciendo una discriminación. Y algo peor, se creyó inmortal siendo mortal. Perdió eso. ¿Qué dice eso? Gamaliel. No, ¿cuál es la personal? Porque entonces hay guerra, es decir, de que estamos enfrentados ya aquí. Bien dicho, profundidad. Cuando uno piensa claro, hay que, fíjense ustedes lo que me dijo el maestro, ¿no sabes que yo para pensar soy un niño? El niño piensa como niño, un tobogancito, pero no es que un viejo, porque tiene mente de niño, se vaya a poner a pensar en el tobogán y a subirse arriba y deslizarse por el tobogán, porque ese es un falso concepto de la mente del niño. La mente del niño es porque un maestro
maestra de ese nivel. Si hoy la maestra ve al hombre desnudo y es un hombre desnudo. Y si el maestro ve a la mujer desnuda y es una mujer desnuda, ¿quién tiene? Claro, pues, eso sí, como dicen por ahí en otros términos que no lo voy a decir. Pero lo mismo es verlo que se da cuenta que sí lo sabía. Bueno, quiero ir a Daniel, muchachos, de lo que hemos dicho. Mientras no haya comprensión de lo que pensamos, no puede haber comprensión de lo que vivimos. En el segundo aspecto de la comprensión está la emoción superior. La emoción superior tiene 5 facetas fundamentales. Una persona emocional negativo es una persona que jamás de los jamás se despertará conciencia. Por ejemplo, como le decía a los niñitos que le acariciaban la cabellera a las muchachas, ¿qué haría una persona emocional viendo eso? Correría a contarle a todo el mundo. ¿Ustedes creen que eso se tiene para eso? ¿No? El primer aspecto de la emoción superior es la ubicación. La ubicación es una faceta del estado emocional. Desde el momento que se emocionó, uno puede tener que mentalmente estar ubicado, pero emocional está desubicado. Cuando uno dice ubiquémonos, estamos diciendo que emocionalmente estemos equilibrados. Piensen ustedes en lo que les propia en todo. En el almuerzo, en la cena, en la novia, en el novio, en todo. Desde luego, el niñito que llora, por favor, está como malito o algo así, que no deja concentrarse en la ¿qué hicimos en este momento? A ver a la mano los que están pensando. Están pensando, emocionalmente están desubicados. Y entonces los otros nos lanzaron para que no los descubran. En el momento mismo que nosotros respiramos, todas esas emociones están ubicadas. Yo hice cursos de meditación. Lo ponía uno bien, relajando un pie, relajando la rodilla, relajando no sé qué, para lograr unos 5 segundos o 10 segundos de no pensar en nada. Salía de la relajación y pum, pensar. ¿Qué aprendí yo para no pensar y para ubicarme? Sacar las emociones. Pero hay una que no la puede sacar, lo contrario, la ubica más, la emoción superior. En este momento hay una programación
iniciales. Entonces, ¿qué estamos sintiendo? Una emoción. Hay un aspecto de la emoción superior. Dan cuenta tan cerca que está. Cuando está la emoción inferior, no lo que viene para hacer, correr, gritar, hablar y no sé qué. Cuando está la emoción superior, está sereno, tranquilo, allá, en una contemplación. Primer aspecto de la emoción superior, la ubicación. Segundo aspecto de la emoción superior. Ya fíjense que ya se transportó al segundo, lo que la mente es el cuarto, la inspiración. La emoción superior también se inspira. Uno oye un cassette del maestro Samael, las personas que amamos a ese maestro, que lo sentimos, uno se pone que llora, una emoción superior. Segundo aspecto, hay que inspirar a la emoción superior. Y en esas condiciones está habiendo una equilibrio con el intelecto superior. Tercer aspecto de la emoción superior. Piensen ustedes hasta dónde y cómo la ciencia náutica se profundiza los estudios de lo que se conoce por la persona. Tercer aspecto de la emoción superior, saber escuchar. Algunos dicen que uno escucha con el intelecto. El intelecto traduce. Cuando uno sabe escuchar, ¿qué pasa con el borrachito que le echa la rocola y sale puente roto y está decepcionado de novio? No supo escuchar la canción y le dieron ganas de llorar y de tomar más. ¿Ve? Y lo está escuchando con el oído, no con el centro emocional. ¿Qué hace uno cuando oye una filarmónica, la música de cámara? Se relaja y lo invita a meditar, al silencio, a la paz. ¿Estamos en el cual? Cuarto aspecto de la emoción superior, indiscutible, infalible, sin eso, la oración y la contemplación. La persona que nunca ora, la persona que nunca contempla la grandeza de Dios en la parte interna y externa, nunca transformará ese burro de la mente de la emoción superior. Quinto aspecto de la emoción superior, saber cambiar. Saber callar. Dicen las máximas del esoterismo crístico que el silencio es la elocuencia del saber. Una persona extrovertida habla a toda hora. La persona introvertida calla a toda hora. Pero es una emoción inferior, la toca. El silencio no reprime nada. El silencio es contemplación. Así pues, que queridos hermanos, estamos frente a una tabla de estudio básico, fundamental, esencial, para lo que es la comprensión. Nadie puede tener comprensión si es un emocional negativo. Nadie puede tener comprensión si es un pensador que nunca se detiene a reflexionar en sí lo que tiene adentro.
profundo estudio de la persona hacia la persona. Considero que a nosotros los estudiantes gnósticos no nos queda tiempo, ni un minuto para perder, solo tenemos tiempo para conocernos y conocer la obra. El Arpegio, ¿qué me puede decir? Que cuando una persona adquiere la emoción superior, y por ahí del intelecto superior, lee una lectura que le trae una enseñanza y de inmediato le provoca no leer más. No es la persona que se comió un libro en 6 horas. Eso es una emocional negativa. Con razón el maestro Samael dice que una ocasión vio a un niño meditando con un matrimonio perfecto sobre la mesa y el niño estaba estudiando el libro. Porque el niño miró el nombre matrimonio perfecto y se subió en meditación a ver qué era. Con una frase tuvo para una meditación. Es decir, era un niño preparado para la esotería. Quería estudiar lo poco que leía, no aprenderse lo mucho que lee. No. ¿Cuál? Claro, así es. Para el estudiante está la lectura de los libros. Para el neófito está el estudio de los libros. Para el iniciado está el estudio de la doctrina. Y para el adentro el estudio de Dios, que es decir igual el estudio de los sistemas. No olviden al estudiante la lectura de los libros, al neófito el estudio de los libros. Una cosa es leer y otra cosa es estudiar. Si es que verdaderamente nos vamos a derrumbar dentro de un trabajo serio desde que entramos a la noche. Para el iniciado, el estudio de la doctrina, y para el adentro el conocimiento de los misterios. De esa forma está diseminado o escrito los 4 aspectos que conciernen al lapso de tiempo desde que uno conoce la enseñanza hasta cuando se hace adepto de la enseñanza o de la doctrina. Para nosotros comprender aquello tenemos que tener comprensión. Ya que tenemos comprensión, hay 2 aspectos de Dios encarnados en nosotros. El aspecto de la luz que emite Dios está en el intelecto superior. Esa es una luz que Dios nos da. Y el segundo aspecto de la emoción superior está en el aspecto del amor de Dios. Por eso es que uno no puede comprender el amor de Dios si tiene una emoción desarrollada. ¿Entienden? Entonces, el luz y amor se funden en eso que se llama conciencia y está en el intelecto y en la emoción superior.
superior ya se desarrolló y la emoción superior se desarrollaron, entonces entraron a ser vehículos de expresión del átomo no. Entonces la persona no piensa con la cabeza, sino con el corazón. Porque Dios no le llega a la cabeza, le llega al corazón, entonces piensa lo que Dios quiere. ¿Me entiendes? Claro, pero como no te más un pensamiento, la mente esa atrapa de inmediato y ya le da forma a algo que se crea. Por eso los dioses crean con la mente, pero con la mente superior. ¿Y por qué crean con la mente? No es porque la mente tiene el poder de crear, sino porque es una voz de Dios que viene a través del pensamiento que va a dar forma. Recuerden que yo les tuve este concepto aquí a los hermanos. Por este lado, casi no les pregunto, no porque no me sean tan importantes, sino que este es el lado que me impide estar golpeando todo ese grito. ¿Quién tiene por allí? Claro, porque la verdad de nosotros es de nosotros, todavía no es de Dios. El día que nosotros estemos integrados con Dios, la verdad nuestra es la misma de Dios. Por eso es que dicen que tantas verdades hay como personas, pero si la unimos todas viene siendo Dios en un pueblo. Porque antes que ser la verdad nuestra, ser de Dios, es el libre albedrío nuestro. Pero no quiere decir que esa verdad ya está avalada por nuestro Dios. Tiene validez porque Él nos dio un libre albedrío para que también tengamos la nuestra. Sí, pero ese que la avala, que ya está bautizado por la comprensión, tiene que tener comprensión, intelecto superior y emoción superior. Y si no, la verdad de alguna persona es ser católico. Y ellos no sacan a nadie, pero es una verdad. Está siendo católico. Es una verdad conceptual, correcta. Algún día nos tenemos que poner de acuerdo con la María. ¿Quién tiene por ahí que pensar? Daniel. Claro, si no tiene el amor y la luz que ilumina la conciencia, no hay comprensión. Hay comprensión por ratos, por chispazos, pero no es una comprensión continua, debido a que es vulnerable ante los diferentes conceptos de la emoción y el intelecto. Se ha llegado a descubrir el amor divino. Es decir, con esto queremos decir que quien no cultive el estudio con la profundidad que tiene del conocimiento de sí mismo, jamás puede despertar conciencia, ni jamás puede ser un vehículo de expresión de Dios en un estado conscientivo y constante. No puede, porque Dios avala lo que viene de Él y lo que es justo, pero se refiere en el acto en que la persona cae en cualquier error. Ya no está. Cualquier maestro se pone a dar una enseñanza, en el momento que viene la palabra equivocada, ya Dios no está. Y algunos dicen, ¿y se retiró cuando se fue? Pues no está, porque Él no va a avalar lo que no viene de Él y lo que no es justo. Él empieza a avalar lo que su humana persona habla cuando ya está conectado con Él, y es Él el que habla, mientras tanto. ¿Quién más sería?
Audiolibro. 28ª joya del dragón amarillo. Venerable maestro. Lakshmi. Quinto misterio del primer mandamiento. Cómo hacer el hombre interior. Los beneficios de la piña. Ananas. Queridos hermanos, para nosotros los esoteristas, es de vital importancia tener el hígado en buenas condiciones. Hay una fruta. No sé por qué no le han puesto toda la atención necesaria. Que se llama, piña. Saben que los venerables maestros están poniendo a la piña como la panacea. Una verdadera panacea para diferentes males. La piña tiene unos ojitos negros, que, por cierto, al pelarla, hay que quitarlos porque irritan la boca. Nos enseñaban los benditos maestros mayores cómo al calentar el sol, sus rayos entran por los ojitos negros de la piña y por cada ojito, la cosa más extraordinaria, un rayo de sol se ve de color dorado. La piña, al cargarse de esa energía solar, se ve en su interior como un cristal asimilando todas las fuerzas solares. Al preguntar el porqué de ese fenómeno, nos decían que tanto la piña como el ajo y la sábila, son tres plantas que no serán contaminadas por las lluvias ácidas ni por la radiación. Estamos hablando de aspectos radiactivos. Al acumularse la energía radioactiva en esos ojitos negros, se condensa un ácido que no es el ácido natural de la piña, es un ácido para evitar que la pulpa de la piña sea contaminada. Una porción de piña en el desayuno preferiblemente, o a cualquier hora, extrae todas las toxinas, ácidos tóxicos que tenga el hígado, el páncreas, la vesícula y desde luego, hace un recorrido por todo el intestino, eliminando todas las toxinas que ya están distribuidas allí. El duodeno, por ejemplo, es un órgano que sufre tantísimo con las comidas contaminantes. Por ejemplo, uno se come una lechuga y cree que, porque es una lechuga, un tomate, un repollo, son nutritivos, pero, resulta que están llenos de veneno, de todos esos venenos que ustedes conocen, los cuales entran al organismo y el resultado es la muerte. El poderosísimo elemento que tiene la piña elimina aquello, es especialísima para matar todos los gusanos que tienen los niños. Uno ve unos muchachitos que se mueren por los gusanos y la gente dice, le he dado toda clase de purgas y nada le ha servido, como el organismo está intoxicado, forma anticuerpos y ningún remedio le sirve para expulsar los gusanos. Muchos dirán, tanta piña que yo he comido, pero, cómala no solo con la idea que es un alimento, sino que es una medicina para los gases, para la acidez, para la llenura, etc. Puede ser que a muchas personas no les sirva, pero al 90% sí, porque esta enseñanza la están dando médicos sabios de la naturaleza, que saben lo que están diciendo. Queremos decirles que el 15 de agosto de este año 1999, es un día de mucha reflexión, porque el 15 de agosto sucederá el segundo juicio. No estoy diciendo que ese día caerán rayos y acabará con todo, pero, de todas maneras, ese segundo juicio tendrá una repercusión espantosa en lo que nos sucederá. No hay para dónde correr, el sitio más seguro es donde estamos, pero hay lo que se llama, sentido común. El gnóstico no debe estar donde vayan a utilizarlo para nada que no sea el trabajo sobre la conciencia, allí donde estén comprometidos con el de la derecha o el de la izquierda, no deben estar. Algunos dirán, pero, ¿para dónde voy? Yo les cuento una anécdota de aquellas que se pierden en la memoria de los días y las noches. En una ocasión había un maestro que le dijo al discípulo, en aquella montaña, en esa selva, hay toda clase de fieras, tigres, panteras, leopardos, leones, toda clase de serpientes, necesito que traigas el colmillo de un tigre vivo. El discípulo contestó, lo haré. El maestro respondió, acuérdate que el tigre come gente y el discípulo contestó, no olvide, maestro, que yo también como tigre. Los chinos son sabios, eran los sabios maestros chinos que, por cierto, la mayor parte está en América. El hombre se fue y al entrar en la montaña, encontró toda clase de animales. Un león le rugió muy duro, el hombre quiso detenerse y luego,
para asustar al león, le rugió también, lo más fuerte que pudo, imitándolo. Dicen que el león se hizo a un lado y dijo, este quiere ser león, pero todavía no sabe ni siquiera asustarme. El hombre siguió, siguió y siguió, anochecía y amanecía y siguió, hasta cuando encontró un tigre muy grande y pensó, esta es mi oportunidad de acercarme al colmillo de un tigre, tengo que enfrentarme a él. Cuando dejó verse por el tigre, dijo, no voy a correrle. Como él conocía la existencia de la parte física y espiritual, dijo, llevaré este tigre al maestro, pero, no puedo asegurar que vaya vivo. Se enfrentó al tigre y el tigre se lo comió. Cuando el tigre se lo comió, volvió a la vida y se dio cuenta que era el maestro. No sé si me interpretan, era el maestro disfrazado de tigre. El discípulo prefirió que el tigre se lo comiera, para poder cumplir la orden del maestro. Nosotros no podemos pensar que transitar el camino sea fácil. Vamos a revestimos del poder más grande que Dios nos ha dado, la fe. El que tiene fe, llega donde el maestro le ordena, porque el maestro jamás expone al discípulo a un peligro donde vaya a fracasar. Todos venimos de diferentes escuelas. Cada escuela ha infundido en nuestra mente y sentimientos una forma de pensar, porque no nos han enseñado a pensar, nos han enseñado que debemos pensar. Aquí debemos despojarnos de todo, dejar de ser los pensadores que éramos y abocarnos a buscar nuevos recursos. Esos nuevos recursos vamos a conseguirlos en la osadía que tengamos para enfrentarnos a la vida. No hemos visto el primer iniciado o iniciada que haya podido culminar siquiera el proceso de misterios menores, sin antes haberse enfrentado a las cosas más horrendas y espantosas, donde se le prueba al discípulo tres cosas que son importantísimas: primero, la seguridad en sí mismo; segundo, la fe; y tercero, la osadía que tiene. Algunos dirán, pero, ¿qué es la fe? La fe son experiencias vividas. Así que, queridos hermanos, si estamos aquí es porque podemos, no porque queremos. Ya dijimos esta mañana que dejemos a Dios lo imposible, nosotros abocamos a hacer lo posible, porque es un connubio que hay entre Dios y la persona y son dos fuerzas, la una, humana y la otra, divina. Ambas se van a enfrentar con los imperios del mundo para poder triunfar en este camino tan maravilloso. Preguntas y respuestas P. V. Maestro, quiero que me ayude a ser casta cuando estoy con mi esposo. R. Hermanita del alma, Dios le pague por hacer esa pregunta. Qué cosa tan bonita. En una ocasión, el maestro Samuel decía, todos me preguntan cómo salir en astral, cómo curarse, cómo conseguir mujer bonita, pero nadie me pregunta cómo matar el ego, parece que eso no les interesa. Haga lo siguiente, cada día cuando se levante y cada día cuando se acueste, párese frente a un espejo, si es de cuerpo entero mucho mejor. Es una práctica mágica, que ejerce poderes mágicos en uno. Esta práctica es para el que roba, el que comete toda clase de errores. ¿Cómo será de mágica que en una ocasión cuando fui a escribir la oración, se me dijo que no, porque solo era para dársela al que la pidiera? Hoy voy a darla aquí. Es una oración que entregaron al Bodhisattva del maestro Lakshmi cuando estaba agobiado por tantas situaciones, porque por donde sacaba la nariz, lo agarraba el ego y le daba una bofetada. Al verse en el espejo, quédese serena y mirándose a los ojos, véase que es la madre y que es la hija a la vez y diga, Madre mía, yo sé que tú conoces todas mis faltas, tú que conoces todas mis fallas, tú que eres la única que me puede redimir, tú que me has visto caer, tú que me has visto rodar por el lodo, tú sabes que estoy arrepentida de lo que he sido. Madre mía, concédeme tener un arrepentimiento sincero y una fuerza de voluntad de acero, para enfrentarme a mis debilidades y a mi ego. Mis debilidades, yo las acabaré con tu ayuda; mi ego, tú lo destruirás porque yo así te lo pido. Quiero ser digno, hijo, tuyo, El día que yo triunfe, me iré contigo a los pies de mi padre y tú estarás con él, no seguirás siendo la viuda porque habrás conseguido la conciliación con tu hijo. Amén.
Esta oración la dice todos los días, cada vez que el ego se atraviese, párese frente al espejo y dígale, madre mía, ¿hasta cuándo sigo siendo el hijo necio? ¿Hasta cuándo sigo con mis debilidades? Repréndame, madre, y aguante lo que viene, porque eso es como cuando uno es niño, hace una maldad y se baja los pantalones frente a sus papás para que le den azotes. El castigo se lo dan, pero se lo dan por una causa y esa causa es nada menos que la eliminación de sus debilidades. Queremos ver a esos hombres y mujeres demostrando ante el mundo la pureza de su castidad. Maestro, quiero que me ayude porque no he podido encontrar la clave para la transmutación y veo que de pronto, tengo problemas en los esfínteres. Claro, usted tiene razón, pero, antes de trabajar seriamente en la transmutación, debe valorar la capacidad de voluntad que tiene. Acuérdese que, en cuestiones de transmutación, una milésima de segundo es más que suficiente, una milésima de segundo, en un descuido, es más que suficiente para fracasar. El que se quiera medir a la transmutación como es, debe estar dispuesto a renunciar para siempre, per saecula saeculorum, a la fornicación. Aquellos maestros, que, por cierto, han habido o hay pocos, cuando ya están maduros para la transmutación, se vuelven tan atletas, que ni todas las mujeres del mundo reunidas, serían capaces de hacerlo caer, porque tiene una voluntad de acero y sabe amar a la mujer. El que sabe amar a la mujer, nunca la ve como un instrumento de placer, siempre la ve como una reina que merece todo, pero no para fornicar con ella. La fornicación, el derrame de energía, es lo más asqueante y lo más nauseabundo que puede haber en el mundo. Para fortalecer los esfínteres, el hombre debe ponerse en cuclillas y vocalizar la M con mucha fuerza, por lo menos 30 veces cada día, mandando la energía a la próstata. Esto fortalece de tal manera los esfínteres, que nunca más dejarán escapar la energía, por más excitación que haya. Maestro, tengo un niño de 4 años y medio y mi mayor meta es formarlo como un hombre verdadero, con muchos valores. ¿Cómo hago? ¿Cuál es el mejor medio? Le cuento algo. En una ocasión había un hermano, quien fue un obispo gnóstico de la Iglesia de Venezuela, fue a México y hablando con el maestro Samael, él le dijo, mi caro hermano, ¿quiere conocer a un cuaternario? Y el hermano obispo contestó, sí, maestro. El maestro dijo, venga fulanita, y era su nietecita. Cuando la niña llegó, sobándole la cabeza, el maestro le dijo al obispo, vea, este es un cuaternario, y era nietecita del maestro. Se lo digo, porque lo que plantea no puede hacerlo nadie, el maestro Samael era el Cristo o es el Cristo y no podía, es decir, dele buena enseñanza, buen ejemplo, pero déjelo que él sea lo que es, no lo que usted quiere que sea, porque no se puede. El Cristo quisiera que toda la humanidad fuera redimida y es lo más poderoso que hay, pero él no puede, solo ayuda a quien cumple su mandato. Maestro, mi meta es la siguiente, llegar a no pensar. ¿Puede ayudarme? Hay que obligar a la mente para que haga caso y usted habrá ya leído en algún libro del maestro Samael, donde dice que a la mente hay que recriminarla diciéndole, mente, tú eres mi esclava, yo soy tu señor, hasta la consumación de los siglos, con mucha voluntad y firmeza, pero, mientras tengamos el ego, seremos pensadores. Acuérdense, algunas personas quieren educar al ego para que no piense, pero el ego no puede educarse porque es diablo. Entonces póngase a trabajar sobre la comprensión, conocer, comprender y desintegrar el ego. No quiero con esto, censurar al que quiera dejar de pensar, la mejor forma de pensar, es no pensar, dice el maestro y así es, pero, combine el no pensar con la desintegración de los pensadores que vayan apareciendo. Maestro, ¿cómo hago para acabar con los incubos y los subcubos? Todas las noches haga las conjuraciones, la conjuración de los 4 elementos y la conjuración de los 7 genios que están en la liturgia, báñese con plantas aromáticas, colóquese azufre en los zapatos,
haga mucha higiene mental, no dé tregua a estar mirando faldas, ni mire cuestiones que lo fascinen y así, en esta forma, los va desintegrando. Esos son subcubos que han crecido a través del tiempo, de las vidas y se van convirtiendo en entidades, que casi tienen el poder de materializarse. Haga lo indicado y lo logrará. Queridos hermanos, queremos que todos comprendan que, si aquí estamos, no es porque queremos, es porque Dios así lo permite y lo quiere. Cuánta gente anda por las calles cometiendo toda clase de errores, porque no conocen, cuántos nos censuran porque no saben quiénes son los gnósticos y menos, ¿qué es la gnosis? Si somos 6.000 millones de habitantes en el planeta Tierra, porque precisamente nosotros, este puñado tan pequeño de personas, tendríamos que ser quienes conociéramos y estuviéramos en este camino. ¿Por qué tendría que ser así? Yo quiero que comprendan todos, que en estos tiempos y en estos momentos, la divinidad ha venido a la tierra para buscar entre la muchedumbre a una persona que quiera sincerarse consigo mismo y con Dios. Sea este el momento para decirles a todos, que los efluvios y las emanaciones del Cristo, que vienen por un desiderato cósmico, están llegando al corazón de todos. En este preciso momento estamos aquí para compartir este sentimiento que brota desde lo más profundo de nuestros corazones y yo sé que en lo más profundo de ustedes, hay un espacio para llenarlo, para que se cubra, para que encuentre allí la respuesta de ese Cristo que va de puerta en puerta, pidiendo alojamiento y no se lo dan, pero, tal vez encuentre una persona que le diga, sí, esta es tu casa, entra para que compartamos todos el pan de la transubstanciación. Queridos hermanos, reciban desde lo más profundo de mi corazón, esos efluvios que emanan de mi ser y que quiere que, en armonía, en vibrante connubio, marchemos al compás de esas trompetas que toca el ejército de la voz, quien forma el compás del paso firme y decidido de este pueblo que está resuelto a renunciar a todo cuanto brilla en la tierra, para compartir con el Cristo, a la diestra del Padre Todopoderoso. Paz inverencial, venerable Maestro. Lakshmi. Quinto misterio del primer mandamiento. ¿Cómo hacer el hombre interior? Los mandamientos de la ley de Dios son 10. Y todos lo sabemos, pero cada mandamiento tiene 10 misterios, además están los misterios de los 13 Eyals. Y las 33 joyas del dragón amarillo. Si comparamos la enseñanza dada y la que nos falta por dar, puede decirse que es como cuando uno atraviesa el Amazonas, pero nos falta atravesar el océano, hemos atravesado gran parte, pero en comparación con lo que nos falta por cruzar, hemos hecho escasamente una décima parte o, hemos recibido una décima parte de la enseñanza. En cuanto a enseñanza crística se refiere, nadie puede darse el lujo de decir, yo di lo primero, ni nadie llegará a decir, yo di lo último, porque la enseñanza crística es infinita. Yo digo como dijo Fulcanelli, me temo haber hablado demasiado, porque el pueblo gnóstico se va acostumbrando a lo nuevo y cree que lo viejo ya es obsoleto. Quiero referirme a las primeras enseñanzas del maestro cuando nos decía, hay que hacer un cambio y hay que trabajar con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Siempre hay la tendencia a teorizar la gnosis y buscar algo nuevo, quizás para ver si nos dicen algún día que, sin morir, podemos entrar al cielo, pero, esto no es posible. Se está entregando a la humanidad todo un vasto conocimiento para enriquecer el intelecto y, por ende, para comprender que, debido a la misericordia y a la gracia de Dios, nos proyectamos para un éxodo y nos preparamos a tener nuevos cuerpos físicos para continuar la obra. Sin embargo, otros ordenan que cambien de esposa, de esposo, que no hagan rituales, que no hagan esta práctica, que se ciñan a lo que ellos enseñan. Qué triste es eso, cambiar al Cristo, cambiar esa primogenitura por un plato de lentejas. Se concretarán esos que se dicen maestros, a enseñar a los pobres equivocados para que desintegren el ego. Pues no. ¿Por qué los desintegrarían a ellos? Ojo visor, hermanos, estamos en la época cuando vendrán, falsos profetas, y engañarán aún a los escogidos, por esta razón quiero referirme a la comprensión. ¿Qué es la comprensión? Hablar del concepto como principio gnóstico,
es debatable desde todo punto de vista. El concepto es algo que necesitamos, es indispensable para adquirir comprensión, pero el concepto nunca es comprensión. Entonces, ¿qué es la comprensión? ¿Cómo se define la comprensión? La comprensión es el primer mandamiento de la bendita Madre Devi Kundalini y parece increíble, pero es el primer mandamiento de la ley de Dios, porque antes que querer amar a Dios sobre todas las cosas, debemos tener comprensión de Dios. Si uno no comprende a Dios, no puede integrarse con Él, porque a Él hay que entenderlo, comprenderlo. El día que uno comprende a Dios, se da cuenta del contenido de los mandamientos que Él ha dado. Si uno no comprende a Dios, tal como Él se expresa, vamos a creer que cuando sufrimos, Él nos está castigando, vamos a pensar que Dios castiga a unos y premia a otros, porque así piensa la gente. Debemos comprender que hay premios por dharma y premios por karma. El que tiene lo suficiente para comer, para tener una vida justa, para vestir, está siendo premiado, el que tiene de sobra, de todo en cantidad está siendo prácticamente castigado. ¿Qué harán aquellos señores que tienen y tienen? ¿Ustedes creen que eso es dharma? ¿Ustedes creen que una persona que tiene edificios, carros, empresas, aviones y $1.000 millones en el banco, es un premio? ¿Ustedes creen que a estas personas, ustedes pueden llegarle con un mensaje de regeneración y le van a prestar atención? Pues no van a ponerle atención, porque ellos tienen lo que creen que es Dios, mucho dinero y mucho poder. ¿Cuántas veces vemos personas sufriendo una enfermedad por dharma? ¿Acaso en ocasiones, a uno no le canjean grandes karmas que debe pagar, con una enfermedad? Esa enfermedad es pagada con un cuerpo mortal para que se salve lo inmortal, que es el alma. Entonces, ¿qué es la comprensión? El quinto misterio del primer mandamiento. ¿Cuál es el quinto entre todos? La ley. ¿Por qué debe ser la ley, la que ejerza un poder sobre nuestra comprensión? Porque amor es ley, amor es Dios y es ley, lo cual quiere decir que Dios es justicia. No podemos llegar a Dios siendo injustos porque el quinto misterio del primer mandamiento no nos lo permite. Puede que nosotros amemos mucho a Dios en las buenas y reneguemos de Él en las malas, entonces, el quinto misterio del primer mandamiento no nos avala eso. Ven lo lejos que estamos de la realidad. No podemos hacer un concepto, porque siempre estamos midiéndolo con la escuadra y el compás, instrumentos con los cuales Dios mide la distancia y los valores. La distancia es medida con la escuadra y los valores son medidos con el compás. Ustedes los académicos, tienen en sus manos los instrumentos con los cuales Dios mide todo, el universo con galaxias, todo lo que ha salido de él, desde el ámpara abajo para poder medir la comprensión. Debemos tener dos aspectos bien definidos, un intelecto superior y una emoción superior. El intelecto superior tiene 7 aspectos que deben ser avalados, como principios externos, por la ley que organiza porque si no, no es un intelecto superior. El primer aspecto del intelecto superior se refiere a la característica que debemos tener para poseer ese intelecto superior y esto es, dejar de ser un simple pensador. Todo pensador es una persona que expresa sentimientos egoicos, porque una cosa es un pensamiento y otra diferente es el que piensa. Primer aspecto, debemos dejar de ser pensadores. El segundo aspecto del intelecto superior, debemos ser profundamente analíticos. Las personas que piensan y no analizan, nunca dejarán de ser el mismo pensador porque todo pensamiento que se estudia, no se repite igual. El yo que originó los pensamientos analizados, tendrá que buscar otra didáctica porque ya lo descubrieron. Esto quiere decir que si queremos dejar de ser pensadores, sin haber desintegrado el ego, debemos ser profundamente analíticos, porque si no, el mismo yo sigue pensando igual y así nunca podremos concretarnos a la desintegración de determinados yous, ya que cada día repetimos las mismas cosas. Si no hacemos el trabajo así, el ego seguirá siendo el mismo individuo intruso que, a toda hora y momento, estará interfiriendo en nuestro propósito. El tercer aspecto del intelecto superior, es sumamente fundamental, formación de un intelecto superior en la persona.
Todo pensamiento debe ser sometido a un análisis exhaustivo, debemos observar con cuál otro pensamiento se asocia o si se asocia con otras cosas. Por ejemplo, a veces un yo lujurioso mira a una dama y se enamora de su pelo, pero resulta que detrás del yo que está enamorado del pelo, está el otro que la quiere apreciar en todo. Tiene el pelo muy lindo, dice un yo, pero de pronto, otro yo dice, y el vestido también, y otro yo dice, los zapatos, nada tiene que ver el zapato con la parte sexual, pero lo lleva para allá. Si verdaderamente vamos a dedicar nuestro tiempo al despertar, debemos hacer la asociación de nuestros pensamientos. Cuarto aspecto del intelecto superior, buscar los motivos que nos inspiren. Una persona que no se inspire, es un aburrido, un amargado, una persona que por joven que sea, vive amargado y para disipar la tristeza y el estado de amarguras en el que se encuentra, busca la televisión, busca el fútbol. Si comparamos la juventud con la gente adulta, los jóvenes viven más amargados que los viejos. Algunos dirán, eso sí es falso, pero puedo demostrarlo con hechos concretos. Supongamos que un adulto de 50 años esté encerrado en una pieza y también haya un joven de 20 años en la misma condición, ¿cuál de los dos se aburre más? El joven. ¿Se dan cuenta cuánto hay que estudiar en la vida? El joven busca la televisión y cambia de un canal a otro. Si hay 150 canales, hay 150 programas que quiere ver al mismo tiempo. En cambio el viejo, no, ve solo uno y está tranquilo. ¿Se dan cuenta? Jóvenes, debemos inspirarnos para desprendernos cada vez más de la televisión, del fútbol. No es que el fútbol sea malo, pero da tristeza, da dolor ver cómo un partido de fútbol es convertido en un campo de batalla, porque perdió o ganó fulano. En un show dicen, todos con las manos arriba y todo el mundo se deja dirigir como autómatas. Los hombres como Bolívar y otros tantos próceres de la independencia, entraban a los pueblos y las mujeres los buscaban, porque a la mujer le gusta un hombre macho, que muestre un linaje de macho, de ese linaje que el hombre debe tener, pero, un mariposo con el pelo largo, andando raro y con zarcillo puesto, creen que eso le gusta a una mujer seria. No le gusta. Uno debe ser un inspirado en la vida, debe ser un inspirado de la vida. Mujeres, ¿qué creen ustedes que preferimos los hombres? Una mujer que se corta el cabello, que se pinta los ojos y se hace mil cosas para aparentar, que viste con minifalda, o la mujer que se viste de manera decente, que tiene una cabellera bien bonita con un arreglo sencillo. Esta última es el tipo de mujer que le gusta a cualquier hombre. ¿Por qué es bonita la música vieja? Por la inspiración que tiene la letra, porque los que la escribieron eran poetas y cantaban al amor, a lo lindo y bello que es la mujer. En cambio, si la comparamos con las canciones de ahora, nos damos cuenta que repiten hasta 50 veces la misma palabra. Y esa es la canción que ponen para bailar y brincar como micos en el monte. Pero, si vemos un joven poeta de 20 años que compone música con la inspiración del alma, nosotros ponemos los 5 pesos a la rocola para oírlo cantar, pero las canciones ya no tienen ese valor místico, ese valor que tienen las canciones viejas. Uno debe ser un inspirado en la vida, inspirarse en la naturaleza, en lo bello que ella nos brinda, en un campo, un bosque, el mar, un arroyo, un atardecer, un amanecer, como cuando se reúnen todas esas nubes para traemos agua, inspiramos en una mujer para que la madre Kundalini la convierte en una reina. Quinto aspecto del intelecto superior, la buena lectura. No podemos dejar que el intelecto se vuelva lento, torpe y lerdo, por eso hay que ejercitarlo, hay que ponerlo en actividad para que no entre en una pereza mental que degenera, decae, y hace perder las cualidades del centro intelectual. Para eso se recomienda la buena lectura de la Santa Biblia, Pisti Sofia, libros que instruyen, que inspiran, libros de poesía, donde el poeta le canta a la vida, a la mujer, a Dios, las buenas películas, porque la televisión es maravillosa, todo lo que instruye una película de Walt Disney, pero si van a ver novelas, solo van a formarse idioteces en el intelecto. Sexto aspecto del intelecto superior.
La persona que recorre todo el mundo, que viaja por muchos países, aprende muchas cosas, adquiere una cultura, pero hace más una persona que no viaja tanto, que escasamente conoce algunos lugares del país donde vive y cuando tiene conversaciones, lo hace con personas que saben más que él o ella, una persona que no solo habla de mujeres, de películas de pelea, de cosas ambiguas y degeneradas, sino que habla de la sabiduría universal, de conocimientos profundos en ciencia, letras, artes, etc. Entonces, uno se contagia, ve la vida importante. Yo les aconsejo, el día que consigan un compañero, que sea una persona que sepa más que ustedes. Yo escribo, cuando hables con un necio, cállate, cuando hables con un sabio escúchalo y aprende. Cuando el necio está hablando, es mejor callar porque si le respondes, se alarga la conversación y entonces o aceptas o censuras la conversación y las dos cosas son parte de la ignorancia. Censurar lo que un necio está diciendo, es caer en la necedad, aceptar lo que el necio habla, es caer en la idiotez, lo mejor es no meterse con ellos. Séptimo aspecto del intelecto superior. Yo les digo ante el Cristo que comparto con ustedes aquella época cuando me debatía con los pensamientos, hoy día, yo no soy un pensador, pero, necesito pensar porque a la mente hay que ponerle oficio, pero, ¿qué hago para ponerla a pensar? ¿Qué pensamientos elijo? Un pensamiento constructivo que me lleve a comprender y en ese estado de comprensión, pueda saber qué debo hacer en beneficio de alguien o en el mío propio. Cumpliendo todos esos 7 aspectos, tendríamos un intelecto superior, un intelecto exaltado que va a servirle de instrumento al ser y en esta forma, queridos hermanos, estaríamos con un principio fundamental, que es la comprensión. ¿Cómo será de grandioso un intelecto superior? ¿Cómo será de importante para nosotros? Porque es lo único que nos diferencia del animal, es decir, Dios quiso dar el intelecto a ese ser que puso en la tierra como rey, le dio la corona. Por eso la corona está en la cabeza, la corona no es para sacar sangre, sino para enriquecerlo y convertirlo en rey. Pero el hombre siendo rey, se creyó Dios y no quiso ser dirigido, sin comprender que una cosa es dirigir y otra diferente es tener esclavos. Una cosa es tener quien le limpie la casa, y otra muy diferente es ver a esa persona como esclavo, haciendo una discriminación, algo peor es pretender ser inmortal, siendo mortal. Fíjense ustedes lo que dijo el maestro, no sabes que para pensar yo soy como un niño. El niño piensa como niño. Un maestro o maestra de ese calibre, tiene mente de niño porque si ve a un hombre desnudo, es un hombre desnudo, si el maestro ve a una mujer desnuda y... ¿Qué tiene de raro? Mientras no haya comprensión de lo que pensamos, no puede haber comprensión de lo que vivimos. En el segundo aspecto de la comprensión, está la emoción superior. La emoción superior tiene 5 facetas fundamentales. Una persona emocional negativa, jamás despertará conciencia. Por ejemplo, cuando el niño acaricia la cabellera de una muchacha, ¿qué haría una persona emocional si ve esta escena? Correría a contarle a todo el mundo. El primer aspecto de la emoción superior, la ubicación. La ubicación es una faceta del estado emocional. Desde el momento que se emocionó, puede estar mentalmente ubicado, pero el emocional está desubicado. Cuando decimos, ubiquémonos, estamos diciendo que emocionalmente debemos estar equilibrados, piensen 60 en lo que les provoque, en el almuerzo, en la cena, en la novia, en el novio, en todo, están pensando, entonces, emocionalmente están desubicados. En el mismo momento cuando retiramos todas esas emociones, estamos ubicados, 7 minutos de meditación relajando un pie, la rodilla, etc., para lograr unos 5 o 10 segundos de no pensar en nada, lo pone bien a uno, sail de la relajación y llegan los pensamientos. ¿Qué aprendí para no pensar? Cuando se presenta en nosotros la emoción inferior, queremos pararnos, correr, hablar, gritar, etc. Cuando hay emoción superior, estamos serenos, tranquilos en una contemplación. El segundo aspecto de la emoción superior,
la inspiración. La emoción superior también se inspira, por ejemplo si escuchamos un cassette del maestro Samael, las personas que lo amamos y lo sentimos, flotamos y nos llenamos de una emoción superior. Segundo aspecto, hay que inspirar a la emoción superior y en esas condiciones, se equilibra la emoción con el intelecto. El tercer aspecto de la emoción superior es, saber escuchar. Algunos dirán, es que yo escuché con el centro intelectual, pero el intelecto traduce. Por ejemplo, ¿qué pasa con el borrachito que escucha la rocola, Seil una canción romántica y está decepcionado de la novia? No supo escuchar la canción, le dieron ganas de llorar y de tomar más, y lo está escuchando con el oído, no con el centro emocional. ¿Qué sucede cuando escuchamos una filarmónica, una música de cámara? Nos relaja y nos invita a meditar, al silencio y a la paz. El cuarto aspecto de la emoción superior corresponde, indiscutible e infaliblemente a, la oración, y a, la contemplación. La persona que nunca ora, la persona que nunca contempla la grandeza de Dios en las partes internas y externas, nunca transformará ese burro de la mente y de la emoción inferior. El quinto aspecto de la emoción superior es, saber callar. Dice la máxima del esoterismo crístico que el silencio es la elocuencia del saber. Una persona extrovertida, habla a toda hora, una persona introvertida, calla a toda hora, ambos extremos, tanto el callar a toda hora, como hablar a todo momento, son emociones inferiores. El silencio no reprime nada, el silencio es contemplación. Así que, queridos hermanos, estamos frente a una tabla de estudio básico, fundamental de la comprensión. Nadie puede tener comprensión si es un emocional negativo, nadie puede tener comprensión si es un pensador que nunca se detiene a reflexionar en sí, lo que tiene adentro. La comprensión nace de un estudio profundo de la persona, hacia la persona. Considero que los estudiantes gnósticos no tienen 61 tiempo, ni un minuto para perder, solo queda tiempo para conocernos y conocer la obra. Cuando una persona adquiere la emoción superior y por ende, el intelecto superior, al leer cualquier lectura que tenga una enseñanza, de inmediato le provoca parar de leer, pues no es una persona de esas que se come un libro en 6 horas, cual emocional negativo. El maestro Samael dice que en una ocasión vio a un indio meditando con un libro sobre la mesa, el indio estaba estudiando el libro Matrimonio Perfecto sumido en meditación, una frase fue suficiente para meditar, es decir, era un indio preparado para el esoterismo, quería estudiar lo poco que leía, no aprender lo mucho que leía. Para el estudiante está la lectura de los libros, para el neófito está el estudio de los libros, para el iniciado está el estudio de la doctrina, y para el adepto, el estudio de Dios o lo que es lo mismo, el estudio de los misterios. No lo olviden. Para el estudiante, el estudio de los libros, una cosa es leer y otra muy diferente, estudiar porque verdaderamente, desde que entramos a la gnosis, nos vamos enrumbando dentro de un trabajo serio, para el iniciado, el estudio de la doctrina y para el adepto el conocimiento de los misterios. En esa forma, están diseminados o escritos los 4 aspectos que conciernen al lapso de tiempo desde cuando conocemos la enseñanza, hasta cuando nos hacemos adeptos de la doctrina. Para comprender a Dios, debemos tener comprensión. Cuando logramos la comprensión, encamamos 2 aspectos de Dios, el primer aspecto es la luz que emite Dios, esta luz se encuentra en el intelecto superior y es una luz que nos da Dios. El segundo aspecto de la emoción superior es el amor de Dios. No se puede comprender el amor de Dios, si tenemos una emoción desordenada. Luego, luz y amor se funden en eso que se llama conciencia y se encuentran en el intelecto y la emoción superior. Se dan cuenta porque el maestro Samael dice, la mejor forma de pensar, es no pensar. Entonces uno dice, ¿qué cosa tan incongruente es eso de que la mejor forma de pensar es no pensar? Pero, ¿saben por qué? Porque cuando el intelecto superior y la emoción superior se han desarrollado, pasan a ser vehículos de expresión del átomo nous, entonces, la persona no piensa con la cabeza, sino con el corazón porque Dios no llega a la cabeza, llega al corazón.
Luego piensa lo que Dios quiere. La mente atrapa y de inmediato, le da forma a algo que se crea, por eso, los dioses crean con la mente superior y porque crean con la mente, no porque la mente tenga el poder de crear, sino porque es una voz de Dios que viene a través del pensamiento y los dioses le dan forma. 62 Nuestra verdad, es nuestra, todavía no es de Dios. El día que estemos integrados con Dios, nuestra verdad será la misma verdad de Dios, por eso dicen, hay tantas verdades como personas, pero si las unimos todas, viene siendo Dios en un pueblo, porque antes que esa verdad sea Dios, es de nuestro libre albedrío. Nuestra verdad tiene validez porque Dios nos dio un libre albedrío para que tengamos también nuestra verdad, pero no quiere decir que esa verdad ya está avalada por nuestro Dios. Para que nuestra verdad sea verdad, debe tener comprensión, intelecto superior y emoción superior, porque si no, la verdad viene siendo una verdad conceptual. Por ejemplo, una persona es católica y de allí no la saca nadie, pero, es una verdad, él sigue siendo católico, por lo cual esa es una verdad conceptual. Si la persona no tiene amor, ni la luz que ilumina la conciencia, no hay comprensión continua, hay comprensión por ratos, por chispazos debido a su vulnerabilidad ante los diferentes conceptos de la emoción y del intelecto inferior, es decir, quien no cultive el estudio con la profundidad que tiene el conocimiento de sí mismo, jamás puede despertar conciencia, jamás puede ser un vehículo de expresión de Dios, en un estado conscientivo constante. No puede, porque Dios avala lo que es de él y lo justo, cuando la persona incurre en cualquier error, Dios se retira en el acto, ya no está. Cualquier maestro se pone a dar una enseñanza y cuando dice una palabra equivocada, en ese momento, Dios ya no está. Algunos dicen, si se retiró, ¿para dónde fue? Pues no está, porque Dios no avala algo que no viene de él y que no es justo. Dios empieza a garantizar lo que habla la humana persona, cuando ya está conectada con él y es él quien habla. Para tener un conocimiento inspirado, debe haber 3 fundamentos: querer hacerlo, amar la doctrina que profesa, y querer desintegrar el elemento que le cause daño. Si no quiere desintegrar el elemento, no puede tener inspiración en la muerte de dicho ego, porque la muerte duele. Toda muerte duele, sí o sí, y en el momento que esté muriendo el ego, la persona no va a estar con una sonrisa de oreja a oreja, está sufriendo, y si en ese momento protesta por lo que está sucediendo, por la muerte del ego, no puede matarlo. Los maestros cuentan que a una persona la condenaron a muerte y sus verdugos dijeron, hay que quemarlo en una parrilla, prendieron fuego y lo acostaron en la parrilla, cuando estuvo asado por ese lado, él mismo llamó para decir, voltéeme, porque ya estoy asado por este lado y lo voltearon. Esa persona estaba inspirada, y lo estaban quemando vivo. Eso es más o menos una inspiración en la muerte del ego. No se pongan a llorar como el que le 63 tocó hacer el hoyo para enterrar al elefante. La muerte es dolorosa, es difícil, eso es amargo como la cicuta que le dieron a Sócrates, pero hay que amar la muerte, por amor a Dios. Queridos hermanos, tenemos el placer de haber entregado el 5.º misterio del primer mandamiento, joya 28 del dragón amarillo. El resto de las joyas, son misterios de los mandamientos, pero son joyas. Paz inverencial, venerable maestro. Lakshmi.